Satoshi maníacos y estrategas del bloque, bienvenidos a otra jornada de fuego. Mientras los bancos centrales sudan en silencio y los reguladores corren detrás de la innovación, Bitcoin no parpadea. Sigue ahí, marcando el compás del nuevo orden financiero. Hoy el criptoespacio ruge con fuerza. Hay alianzas ocultas, movimientos millonarios y una guerra de poder que no verás en televisión. Pero si prestas atención, verás que lo más importante está justo frente a tus ojos, ¿listos para conectar? Este no es un análisis cualquiera, es una brújula para los que se niegan a ser rehenes del sistema. Así que ajusta tu teclado, prepara tu ordenador, porque lo que vas a ver hoy podría ser la pieza que faltaba para entender todo lo que viene. Vamos al lío. Competencia entre exchanges por el mercado europeo, MiCA. Los principales exchanges cripto globales están librando una guerra silenciosa pero decisiva en el continente europeo. ¿El campo de batalla? El nuevo marco regulatorio MiCA, que está comenzando a definir quién manda en la nueva era regulada del cripto en la UE, entonces. Binance, Coinbase, Kraken y otros ya están haciendo movimientos estratégicos. Algunos consolidan sus operaciones, otros salen corriendo de países donde MiCA los obliga a cumplir con requisitos estrictos, y ahora escucha. Esto es una de las cosas más locas que te dejará sin palabras, pero aquí está una locura de noticia. Por primera vez en la historia del cripto, hay una jurisdicción que ofrece reglas claras, y eso está atrayendo a los titanes. Por lo tanto, MiCA podría transformar Europa en el próximo gran bastión cripto. Y esto no es solo regulación, es geopolítica financiera en tiempo real. Robinhood lanza el global dólar estable con MiCA. Boom. En medio de esta batalla europea, Robinhood lanza una bomba estratégica, el global dólar RDUSD, una stablecoin compatible con MiCA, creada por su subsidiaria Robinhood Crypto. Por lo tanto, déjame explicarte por qué esto es enorme. El global dólar no solo cumple con las reglas europeas, también desafía directamente a USDC de Circle y USDT de Tether en el nuevo tablero global, así que presta atención porque la jugada es clara: usar su marca masiva para meterse de lleno en el mercado de pagos cripto y DeFi en Europa. Y lo más loco, el RDUSD estará respaldado uno en uno y gestionado con transparencia regulada, así que la jugada es clara. Pero fíjate en esto, Robinhood pasó de ser un simple intermediario de acciones meme a fabricante de moneda digital. Y además, guerra Musk vs Trump con Dogecoin y la AI en el centro. Todo parecía una broma, hasta que se volvió personal. Donald Trump, tras recibir apoyo masivo de figuras cripto, ahora amenaza con usar Dogecoin como arma política y financiera en su guerra pública contra Elon Musk. Musk, mientras tanto, acaba de cerrar una ronda de $10.000 millones para su startup AI, con la que planea desafiar a OpenAI y al resto del mundo de la IA. Pero esto tiene más capas de las que parece, porque me di cuenta de algo extremadamente interesante. Dogecoin no es solo un meme para Trump. Es un símbolo de antiélite que él está tomando para sí. Justo cuando Elon trata de separarse de ese caos con un imperio nuevo de IA, entonces. Mientras el mundo se enfoca en las elecciones, la batalla Dogecoin vs AI es la verdadera guerra cultural del futuro cripto. Circle quiere convertirse en banco en Estados Unidos. Mientras todos miraban hacia Europa, Circle dio un paso silencioso pero demoledor. Solicitó oficialmente convertirse en un banco fiduciario nacional en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que la emisora del USDC, la segunda stablecoin más grande del mundo, quiere ahora jugar directamente en el campo de los bancos tradicionales, con acceso al sistema financiero de la Fed. Investigando esto, descubrí que esto es una jugada maestra. Si Circle consigue esta licencia, no solo domina el juego de las stablecoins, también se posiciona como puente oficial entre cripto y dólar fiduciario bajo ley americana. Por lo tanto, esto podría ser un bombazo de los que está impulsando la guerra silenciosa entre las stablecoins por el control del sistema monetario 3.0. Bitcoin, BTC,
$105.994 dólares estadounidenses, BTC se mantiene firme por encima de los $105K, con un soporte técnico importante en $105K, $106K. Un fallo claro por debajo de ese nivel podría arrastrarlo hacia $100K, o incluso más abajo. Empieza a sonar el eco de una caída hasta $95K si la presión de venta aumenta. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. BTC está coqueteando con su zona de equilibrio. Un rompimiento al alza podría llevarnos directo a zonas de máximos históricos, pero fíjate en esto, si ese soporte no cede, podríamos ver una sacudida que prepare un nuevo rally. Trampa de osos o limpieza de stop loss. Ethereum, $2.419 estadounidenses. ETH está dentro del rango $2.400, $2.520. La resistencia clave se ubica entre $2.500, $2.520, donde los vendedores han mostrado firmeza. Por abajo, el soporte está en $2.400, con riesgo de retroceso rápido si se rompe. Déjame explicarlo de manera simple, ETH debe consolidarse sobre $2.450 para intentar buscar los $2.600. Hay tres partes, la primera es simple pero cambia el juego. Primero romper $2.500, luego, mantener la zona. Finalmente, impulsarse hacia $2.600 más. XRP, $2 estadounidenses con 18 centavos. XRP sube más 1,1%, cotizando entre $2 con 17 centavos, $2 con 31 centavos. La resistencia inmediata está cerca de $2 con 30 centavos, mientras que el soporte firme se encuentra en $2 con 15 centavos, $2 con 17 centavos. Si rompe al alza, el siguiente objetivo técnico está en $2 con 40 centavos, $2 con 50 centavos, especialmente si hay noticias legales o institucionales. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo. XRP está acumulando mientras las ballenas miran. Un catalizador legal podría desencadenar una escalada, y eso transforma nuestras expectativas. Un avance sobre $2 con 30 centavos podría lanzar a Ripple hacia nuevos niveles. Solana, $146 estadounidenses con 88 centavos enfrenta presión en $158, $160, nivel donde han detenido su avance. El soporte a vigilar está en $146, $147. Si mantiene este piso, puede intentar recuperar el rango $160, $175. Un quiebre superior abriría la puerta a un repunte sano. Esto es adictivo. Volumen vuelve a subir en la red Solana, el momentum puede impulsarlo a $160 más. La segunda parte de la fórmula. Primero, defender los $146. Segundo, romper $158. Y tercero, empujar hasta $175, $180. Dogecoin, 1.593 centavos se mantiene por encima del soporte en 16 centavos, 159 centavos, pero encontró resistencia en 1.675 centavos ayer. Si consigue superar esa barrera, el siguiente nivel a vigilar es 19 centavos, 20 centavos. La comunidad meme sigue activa, y un nuevo impulso podría venir de cualquier chispa viral. Primero, mantenerse sobre 159 centavos, pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación, un cierre diario sobre 1.675 centavos sería la señal para que DOGE recupere su narrativa de rally. Geopolítica cripto. Europa se convirtió en el nuevo escenario geopolítico cripto gracias a MiCA, y los grandes exchanges ya están reubicando sus sedes y estructuras corporativas para aprovechar reglamentaciones claras. Entonces, recuerda nuestro vídeo anterior sobre migración de capital cripto tras regulaciones en Asia y Estados Unidos. Pues esto va en la misma línea. Pero prepárate para lo que vas a escuchar, porque esto es la madre del cordero con normativas transparentes, empresas que antes huían, ahora están invirtiendo. Al otro lado del charco, Circle busca convertirse en banco en Estados Unidos. Eso no solo es regulación, es un movimiento geopolítico.
porque le permite rivalizar con el sistema bancario dólar centrado, por lo tanto. Conectan este movimiento con nuestro análisis sobre la supremacía del dólar digital en el vídeo, El futuro del dinero. Entonces me preguntaba por qué estaba sucediendo y encontré que esto les daría acceso directo a las reservas de la Fed y al sistema de pagos global. Y no olvidemos la tensión política con DOGE, Trump usando Dogecoin como símbolo de protesta contra la élite, y Musk lanzando XAI con 10 miles de dólares millones para desafiar a la IA centralizada. Esto trasciende al mercado, es guerra ideológica cripto, con ecosistemas y narrativas en choque, así que, fíjate en esto, aquí no solo hablamos de memes, hablamos de simbolismo político y tecnológico compitiendo por el control de la narrativa digital global. Resumiendo, MiCA en Europa igual a refugio regulado para exchange, Circle Banco en Estados Unidos igual a poder institucional del dólar digital, Dogecoin VSAI igual a batalla cultural y tecnológica. Esto puede ser el secreto de lo que está impulsando exactamente lo que tu avatar de audiencia quiere ver, creciendo la geopolítica cripto se está escribiendo en tiempo real. Que como te has quedado, de locos ¿verdad? Entonces, hoy no solo vimos precios. Vimos movimientos de poder. No fueron solo velas verdes o rojas. Fueron señales. Europa se convierte en refugio cripto con MiCA, Circle se infiltra en la banca tradicional. Trump y Musk juegan una partida con Dogecoin e IA. Y todo mientras Bitcoin se mantiene firme, como un tótem digital en medio del caos. Mientras analizaba todo esto, entendí algo que nadie está diciendo en voz alta: las piezas están cayendo en su lugar. No es coincidencia, es estrategia. Están construyendo el nuevo sistema financiero, y tú estás presenciándolo. Podrías pensar que esto es solo otra jornada cripto, pero sería un error garrafal. Cada movimiento institucional, cada regulación aprobada, cada tuit de un multimillonario. Es parte del tablero. Y quien no lo ve, simplemente está jugando el juego sin leer las reglas. Primero ves el humo, luego entiendes que era la mecha de algo más grande. Hoy fue un día de mechas encendidas, el dólar global digitalizado, exchange migrando, Dogecoin usado como arma cultural. Este no es solo un mercado. Es una revolución silenciosa. Y si no tomas posición ahora, podrías terminar observando desde las gradas cuando empiece el verdadero partido. Y si has llegado hasta aquí, ya formas parte de los Satoshi maníacos, la legión criptográfica que defiende el bloque y la descentralización. Este no es un canal más. Es un refugio en medio del caos cripto, porque si el sistema tiembla, tú no puedes quedarte fuera del radar. Activa la campana, suscríbete y baja a la descripción, te dejo mis links de Bybit y Pionex, por si quieres entrar al mercado con herramientas reales y no con promesas vacías. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros y guerreras del bloque. Esto es Satoshi Manía Cripto, y aquí, el tiempo se mide en bloques.